Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con José Ángel Gutiérrez. Bienvenido, José Ángel. Gracias, muy amable. De 1070 Radio Noticias. Carlos Martínez Macías, de ¿Qué Canal tal, Ricardo? 58. Buenas noches. Bienvenido. Y David Gómez Álvarez, director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Bienvenido, David. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Oye, pues prácticamente han pasado 48 horas de la presentación de este reporte de indicadores. Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Te pasó lo que al peje? Sí. Y a Bush y al peje ya es una... Sí, exacto. Es para encajar en la tendencia, ¿verdad? Pero le ha ido muy bien el observatorio con la presentación. Cada quien, lo que me ha llamado mucho la atención es que cada medio destaca un indicador distinto, un rubro distinto, porque trae tantos números, tantos datos duros, que casi prácticamente cada dato es un encabezado de periódico. Así es, creo que esa es la riqueza de esta compilación estadística, este reporte de indicadores, que es tan exhaustivo y tan completo, no así necesariamente tan profundo en cada uno de los temas, que da para muchísimo. Y en efecto, las infografías es quizá la parte más solicitada, más visitada, más comentada del libro, que resume muy bien la información sobre cada uno de los 15 aspectos que observamos en Jalisco Cómo Vamos. Y sí, ha tenido una recepción fantástica y estamos realmente muy contentos con la idea de que esté utilizándose, se esté comentando, se esté citándose, porque de eso se trataba, de ponerlo a disposición del público. Claro, ahora, una cosa que no se dice mucho en los medios es que en realidad lo que hace Jalisco Cómo Vamos es recopilar de varias fuentes, muchas fuentes, datos respecto a cómo estamos en Jalisco en esos rubros. Así es, en realidad este reporte de indicadores recoge información que ya existía de forma dispersa y fragmentada y que le agrega valor en el sentido de justamente hacer una selección muy cuidada, un análisis muy riguroso para verificar la métrica y el alcance de los indicadores y sobre todo una reinterpretación de los mismos indicadores que les permita ser más accesibles y entendibles por el ciudadano común y corriente y que tengan coherencia interna. Es un trabajo de recopilación y de interpretación de la información que en efecto no es información propia. Lo que sí es información propia es el otro instrumento, el otro producto que realiza el observatorio, que es la encuesta de percepción ciudadana, que estamos por sacar la segunda parte y que ahí sí son datos originales propios generados por el observatorio. Para decir, bueno, hay todo tipo de fuentes, desde algunas que uno se preguntaría, ¿y dónde los consiguieron? Por ejemplo, hay encuestas sobre la calidad de vida de la Secretaría de Desarrollo Humano, hay reportes de la CEPLAN, pero también se fueron al Banco Mundial, a reportes de la ONU, del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, en fin, un montón de fuentes a nivel internacional que hablan específicamente sobre Jalisco. Claro, ese es parte del trabajo y es un trabajo brutal que iniciamos hace poco más de un año, cuando empezamos a identificar los distintos organismos que producían información sobre progreso, bienestar, desarrollo, calidad de vida, felicidad, por mencionar los temas grandes, globales, y en particular cada uno de los 15 componentes. Fue una búsqueda brutal, trabajaron muchísimas personas, por eso decía ayer que fueron más de 150 colaboradores los que participaron de principio a fin en el libro, varios asistentes que hacían búsquedas muy cuidadosas en distintos sitios de internet y en efecto el espectro es muy amplio. Tenemos información a nivel internacional e información a nivel local, municipal. Ese es el espectro y esa es la riqueza de un tomo así, porque es la recopilación de esa información que de otra manera pues es muy difícil localizarla, luego entenderla y luego compararla entre sí. Oye, David, yo creo que incluso hasta para el anecdotario, el hecho de que no nos imaginamos cuántas fuentes nacionales e internacionales están pendientes de Jalisco. O sea, entre las fuentes que consultan ustedes, ¿no? Ricardo hablaba de la ONU, supongo que hay otros organismos internacionales que tienen algunos datos que tienen que ver con Jalisco. En efecto, claro, como entidad de la República, pues la estadística de Jalisco está en las estadísticas que el país genera y que están en las bases de datos de organismos internacionales. Al final del día, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la OSDE y ese tipo de organismos son gestores de información, gestores del conocimiento, donde mucha de la información que ellos trabajan es proporcionada por los propios gobiernos nacionales. En el caso de México, somos uno de los países que producimos a nivel nacional muchísima información porque el INEGI se ha profesionalizado mucho. Otra cuestión, otra discusión tiene que ver con el acceso y la utilidad de esa información, pero a nivel nacional se produce mucho, a nivel local mucho menos. Y eso es algo que reconocía el propio secretario general de Gobierno que estuvo en la presentación y que antes era el responsable de la Secretaría de Planeación, encargado de la información. Me decía, el trabajo es fantástico, me encantó y en efecto
como tú bien lo planteas en el preámbulo, hay una carencia de información subnacional en México impresionante. Los estados no están produciendo sus estadísticas, no digamos los municipios que prácticamente no tienen ni siquiera registros y archivos. Ese es un tema importantísimo, el de la producción de información sistemática, rigurosa, periódica, verificable, que verdaderamente sea de utilidad para la toma de decisiones. Pero ese es a eso lo que te iba a preguntar, David. Si el mismo gobierno es el que genera la información que luego va a otras fuentes nacionales e internacionales, ¿hasta dónde es confiable? Te pongo un ejemplo. No hace mucho, hace unos días, el gobierno del estado, el gobernador, hizo un informe cuatrimestral de cómo va Jalisco. Pero en las cifras que él presentaba, la verdad es que a veces decíamos esto no coincide con lo que estamos viviendo. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo sacar la información de veras y hacer una especie de filtro? Claro, la información oficial pues es eso, oficial, y en principio en muchos casos es verificable, es corroborable. Digamos, las agencias que producen información, las agencias gubernamentales en el mundo, generalmente son agencias serias que están descentralizadas, que son autónomas y demás. Es en la interpretación de los datos donde quizá venga el sesgo oficialista, el sesgo de darle un ángulo que permita al gobernante en turno sacar provecho y demás. En el caso, por ejemplo, de pobreza, que el gobernador sacaba cifras interesantes sobre el combate a la pobreza en el último trimestre y la disminución de la pobreza extrema, es una forma de abordar esa información. Lo que no se dice a veces es la información acumulada, el rezago social acumulado. Decía la doctora Mercedes de la Rocha que 7 de cada 10 jaliscienses están en situación de pobreza o de vulnerabilidad, que es una cifra altísima, pero que es comparable a la media nacional. Es verdad. Lo que el gobernador decía es que se ha combatido y se ha reducido en X porcentaje o en ciertas regiones la pobreza, y lo cual también es verdad. Lo que no se dice en la perspectiva completa es que el rezago social es brutalmente complejo y grande. Claro. Bueno, vamos a una pausa y después de la pausa dejaremos hablar a José Ángel Gutiérrez, que seguramente tendrá sus propias preguntas con respecto a este reporte de indicadores de Jalisco, cómo vamos, y también abordaremos algunas de las cifras que contiene el propio reporte que están para dar miedo. Regresamos.